Ok, chicos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. También muchas gracias por atender al llamado. Lo anuncié media hora antes. Esto es por la razón que les comentaba hace un momento. El Community Match o el proyecto que está en Fast Community, actualmente se encuentra realizando lo que es el modelado de la base de datos para hacer la parte del backend en el proyecto del Match. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ayer estuve checando algunas cosas y varios tenían dudas acerca de ciertos puntos en lo que es la base de datos relacional. Bueno, aquí lo que voy a hacer es darles una pequeña introducción a lo que es las bases de datos relacionales en SQL, que básicamente es muy amplio. Hay muchas cosas que aprender en lo que se refiere a bases de datos SQL y no, lamentablemente no se puede hacer en una sola sesión. Pero lo que quiero dejarles ahorita es más en general lo que es realizar un buen análisis y un buen modelado para que las bases de datos que ustedes hagan para cualquier proyecto pues sean funcionales. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente las bases de datos relacionales, hay un hueco en lo que son los programadores. Yo conozco a muchas personas ya profesionistas que trabajan en empresas grandes que realizan diseños de bases de datos que pues por no decirlo de otra forma, están mal hechas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay una pequeña hueco en esa parte y si se dan cuenta, las bases de datos pues son la base de toda nuestra aplicación, ¿no? Bien, mi nombre es Daniel, para los que no me conocen, soy aquí administrador del servidor y voy a presentarles este taller. Primero que nada, ¿qué es lo que tú vas a aprender en este taller? Vas a conocer lo que son conceptos principales de qué es una base de datos, qué es una base de datos relacional, la diferencia en SQL, cuál es el modelado de la base de datos. Vamos a aprender a modelar una base de datos muy simple y también vamos a ver las herramientas de modelado que ustedes pueden utilizar pues para cualquier proyecto. Ok, empecemos. Primero, yo supongo que ustedes sabrán, pero si no les recuerdo lo que es un dato. Un dato por sí solo no tiene un significado, pero al momento de unirlo con cualquier otro elemento empieza a tomar forma, ¿no? Entonces un dato puede ser tanto una letra como un número o un conjunto de letras también, ¿no? Eso es lo que es un dato. Por sí solo no tiene un significado. Pero ¿qué pasa cuando se crea una base de datos? Una base de datos ya es una colección de datos que están ordenadas. Esto quiere decir que ya tienen un significado y que en la lógica del negocio que ustedes vayan a realizar, pues ya va a tener toda una funcionalidad, ¿no? Eso es lo que es básicamente una base de datos. Incluso una base de datos pues puede ser un archivo Excel, un archivo TXT, un lugar donde se halle esa colección de datos. Pero ¿qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional, como se los mencioné hace poco, tiene una gran cantidad de conceptos y tiene un montón de raíces a donde ustedes pueden indagar. Básicamente, una base de datos es aquella que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Ahora, estos datos y esta colección de datos que tenemos ya se relacionan entre sí. Tienen que tener interacción, ¿no? ¿Qué es lo que también tiene una base de datos relacional? Es que este tipo de bases de datos se basan en el modelo relacional. En lo que es base de datos existen muchos modelos relacionales o muchos tipos de modelos, no solo relacionales. Dependiendo de muchos autores también y dependiendo de la historia, ustedes pueden encontrar demasiados tipos de modelado. Pero en sí la base de datos relacional se basa en el modelo relacional. Más adelante vamos a ver cuáles son los modelos que existen. Después dice que cada fila de la tabla es un registro con un ID único llamado clave. Si se dan cuenta, en las bases de datos nosotros tenemos que tener un elemento o un registro de la tabla que sea un ID. Con ese ID nosotros vamos a poder relacionarlos con las otras tablas, ¿no? Las columnas de la tabla contienen atributos de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente cada columna tiene un registro o una entidad un atributo que nosotros queramos dar a conceptualizar en nuestra base de datos. Puede ser nombre. En nombre nosotros podemos poner Daniel, Jesús, Rodrigo, etcétera, ¿no? Y en fin, pues ese es digamos que la columna es la que contiene ese tipo de atributos. Y cada registro que está en esa columna generalmente tiene un valor por cada atributo.
efectivamente, si tenemos nuestra columna nombre, el registro va a ser Daniel, Rodrigo, etcétera, ¿no? De todos modos, vamos a conocer cómo se conforma una tabla, ¿no? ¿Qué es SQL? Ok, hay muchas personas que manejan bases de datos SQL. En sí, SQL es el lenguaje en el cual nosotros vamos a poder gestionar nuestra base de datos. Para los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Este lenguaje pues lo han ocupado Oracle o este tipo de plataformas que nos permiten realizar nuestras bases de datos relacionales. ¿Para qué sirven las bases de datos? Pues no hay que dar una mención más clara. Nosotros como desarrolladores de software necesitamos una base de datos para poder hacer nuestras aplicaciones y que éstas sean dinámicas, interactivas y que nosotros no perdamos información en ningún momento. Sirven mucho para las empresas grandes, pequeñas, medianas o cualquier otro tipo de proyectos. Una base de datos está en todos lados. Los elementos, bien, aquí vamos a empezar a lo que ya es un poco lo que es a conceptualizar lo que son las bases de datos relacionales. En una base de datos relacional nosotros tenemos tablas. Esta es la tabla y además tenemos un campo que serían las columnas y filas que serían los atributos que va a tener cada valor que va a tener cada atributo. Si se dan cuenta, una tabla normal pues sería así, ¿no? Tenemos un ID, un nombre y un username. Esta sería una tabla que es a una tabla llamada usuarios, ¿no? Users. Bien, esos son en general lo que tiene una tabla. Ahora, ¿para qué nos sirve el modelado de los datos? Básicamente, el modelado de los datos es un conjunto de ideas lógicas para representar estructuras de base de datos. Nosotros como desarrolladores de software debemos de tener la capacidad de crear ideas lógicas, de conceptualizar todas esas ideas y estructurarlas creando un modelo de base de datos. Eso es lo que debe de hacer un desarrollador si quieren ser desarrolladores backend, eso es muy importante, y aunque sean desarrolladores frontend, tienen que conocer estos conceptos porque es una idea que se conceptualiza más que nada. Bien, aquí es donde les mencionaba los modelos más utilizados, ¿no? Los modelos que más se usan actualmente. Existen diferentes modelos, el modelo de base de datos jerárquico, el relacional, el modelo de red, el modelo de bases de datos orientado a objetos, entidad de relación, modelo de documentos, la entidad atributo valor o el esquema de estrella. Y hay muchos más, ¿no? En realidad este tipo de modelos no son nuevos y se ocupan en diferentes sitios. ¿Qué pasa? Que el modelo relacional es el modelo que más se ocupa actualmente, ¿no? para realizar bases de datos. El diagrama entidad-relación. Existen demasiadas nomenclaturas, por así decirlo, de autores que han realizado este tipo de modelos relacionales, y dentro de ellos se encuentra una persona llamada Peter Chen que enseña este tipo de diagramas. Se llama diagrama entidad-relación, y si ustedes han estudiado alguna ingeniería o han estudiado alguna área de base de datos o algún curso de base de datos, puede ser o es muy probable que les hayan enseñado este tipo de base de datos, entidad-relación, donde el rectángulo muestra o significa que es una entidad. Esta entidad representa una tabla y te pongo por ejemplo una tabla user o una tabla rol, ¿no? Donde vas a almacenar usuarios y donde vas a almacenar roles. El rombo es la relación, donde nosotros la relación la podemos obtener, no sé, un usuario tiene un rol. Entonces esa relación que tienen, este rombo la representa. La flecha o el guión significa la unión. Une relaciones y entidades, ¿no? Un usuario tiene la relación, un rol. Entonces esa es la unión. Este tipo de modelo, básicamente si ustedes se dan cuenta, tenemos una tabla o una entidad de usuario y una entidad de rol. Aquí tenemos lo que es el ID, lo que es el nombre, el username,
y el rol tiene un ID, un nombre y una descripción, ¿no? Si se dan cuenta, este es pues un ejemplo de lo que es un modelo entidad-relación, pero aquí falta algo. Hay algo que se llama cardinalidades. Las cardinalidades indican el número de entidades con las que puede estar relacionada una entidad dada. En este caso, en nuestro ejemplo, un usuario puede tener muchos roles y muchos roles los pueden tener. Es una entidad NAM o MAM, como lo quieran decir, de muchos a muchos, ¿no? Esto es lo que comúnmente nosotros vemos, no nos enseñan, ¿no? Básicamente este tipo de modelaje nos indica muy poco. Si nosotros vamos a realizar una base de datos para nuestros proyectos y nos muestran esto, tal vez sí fuéramos capaces de realizarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si este diagrama crece de forma exponencial, el mantener o el entender ese tipo de modelaje, incluso para una computadora, es difícil. Bien, algo importante que debe tener un desarrollador de software es básicamente diseñar una buena base de datos. Si ustedes incluso si quieren dedicar a realizar bases de datos, hay un puesto específico para ello, ¿no? Que se llama el DBA. Si quieres un DBA, obviamente necesitas saber estos conceptos sin ninguna duda. Pero bueno, de forma de introducción, yo creo que todos debemos de saber esta parte. Bien, lo primero que tenemos que realizar para hacer un buen diseño del modelo, de la base de datos, es hacer un buen análisis de requerimientos. Nosotros tenemos que hacer ese análisis en base a una buena comunicación con el cliente. Si nosotros estamos desarrollando para un cliente o estamos desarrollando un proyecto, debemos de sacar esas historias de usuario o esos requerimientos para saber qué es lo que nosotros vamos a diseñar en ese modelado, ¿no? En este caso yo pongo como ejemplo que ustedes necesitan una buena comunicación. Obviamente necesitan saber de qué se trata ese proyecto. Necesitan, por ejemplo, aquí les doy herramientas. Pueden hacer historias de usuario, también hay casos de uso o también hay diagramas de flujo. Todas estas herramientas nos van a ayudar a obtener ese análisis para poder entender cada parte o cada proceso que se lleva a lo largo del proyecto. ¿Qué más? Los usuarios, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de análisis. Los usuarios se podrán registrar en Discord con solo su nombre, usuario. Además, se podrán asignar distintos roles como moderador, administrador y otros. Si se dan cuenta, como ejemplo, ¿no? Yo aquí puse un pequeño análisis en dado caso de que me dijeran, oye, ¿sabes qué? Yo quiero agregar usuarios a mi canal de Discord, a mi servidor, pero también quiero que ellos se puedan asignar solitos los roles, y además no solamente pueden tener uno, sino también pueden tener varios, y pues de que no se pierda la información, etcétera. Entonces, en base a lo que yo escucho de la persona que me lo está diciendo, en base a lo que yo estoy pensando que va a ser mi proyecto, puedo sacar este ejemplo de análisis, ¿no? Donde yo primeramente tengo que, como usuario, necesito registrarme en Discord con nombre, usuario. Además, se podrán asignar distintos roles como administrador, moderador y otros. ¿Qué es lo que pasa? Que este ejemplo de análisis ya se puede convertir en una historia de usuario. Recordemos que una historia de usuario, como su nombre lo indica, tiene tanto actores como una situación, como escenarios y requerimientos. Si nosotros vemos, aquí tenemos un actor, que el actor principal es nuestro usuario. Su escenario es en Discord, y ya lo que debe de obtener es el nombre de usuario y además los roles, ¿no? Entonces, la primera parte de todo es tener un buen análisis. Si nosotros podemos abstraer toda esta información de ese análisis, pues nos va a ayudar y nos va a facilitar muchísimo el realizar nosotros la base de datos. Bien, lo segundo que se tiene que hacer es identificar entidades. ¿Cómo es que podemos nosotros identificar entidades? Pues todo se basa en el análisis, en hacer un buen análisis. Si se dan cuenta, nosotros tenemos ya las dos entidades, tenemos usuarios y tenemos roles. En el mismo ejemplo del análisis, nosotros obtuvimos dos tablas.
Entonces imagínense lo que ustedes van a obtener en base a un análisis de un proyecto más grande, ¿no? Bien, lo siguiente que se tiene que hacer es organizar los datos de las tablas. Igual, todo se basa en el análisis. ¿Cuáles son los datos que va a tener el usuario? Pues aquí mismo en mi historia dice que es el nombre y usuario. Además, en la tabla de rol va a tener administrador, moderador y otros. En este ejemplo no hay más, ¿no? Aquí ya tenemos el ejemplo de las tablas. Yo ya formé tablas en base al análisis que hice, en base a las entidades que pude recolectar y en base a los requerimientos o atributos que va a tener cada tabla. En este caso me piden tener una tabla de usuarios y con el nombre y el usuario. Entonces yo ya tengo mi nombre y usuario y puse unos atributos de ejemplo. Además tengo una tabla rol que esta tiene un rol, una descripción, el nombre del rol y la descripción y nada más. Y aquí unos ejemplos. Incluso yo ya me estoy dando cuenta que en esta tabla skill o rol tengo ya los datos que me está pidiendo el cliente, ¿no? Entonces así quedarían mis dos tablas. Bien, ahora, como les mencionaba, falta algo, ¿no? Las cardinalidades y las relaciones. En este caso nosotros tenemos una historia o una donde nos pide que además se puedan asignar distintos roles. ¿Qué me está queriendo decir? Que este usuario puede tener administrador, moderador, incluso puede tener otros roles y se los puede asignar a él y además a otros muchos usuarios, no solamente a este usuario. Entonces, nosotros abstrayendo eso, podemos decir que nuestra tabla es una tabla de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque nuestro usuario puede tener muchos roles y además todos estos roles pueden estar en muchos usuarios. Entonces, esta se convierte en una relación de muchos a muchos, así se le llama. Recordemos que estamos viendo nosotros la nomenclatura de entidad-relación de Peter Chen, en cual nos maneja que son entidad, la línea de la unión, la relación y la unión con la otra tabla, ¿no? Bien, y aquí les voy a dejar un concepto importante. Les comento, es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, además de que en los foros, etcétera, hay una controversia ahí entre cuál es mejor y cuál no. En base a esto, ustedes van a empezar a diseñar y van a saber hasta qué punto puede llegar su base de datos. Este punto, si quieren, lo pueden anotar. Yo les voy a dejar incluso algunos recursos para que lean algunos artículos, pero esto se trata básicamente de distintas llaves. Al momento de nosotros modelar nuestra base de datos, debemos de decidir o definir qué tipo de llaves vamos a manejar. Existen dos tipos de llaves en lo que es las bases de datos SQL. Las bases de datos con la llave natural o con la llave sustituta o surrogate. ¿Qué significa cada una? En nuestra llave natural, nosotros, sin necesidad de abstraer más cosas o meter nuevos IDs o asignarle un ID automático, nosotros con la misma lógica del negocio, en este caso agarré la tabla de users, podemos definir una llave única, ¿no? En este caso Discord tiene un ID, una llave natural sería el nombre junto con un número aleatorio asignado. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos, digamos, otra tabla que se llama usuario y además este usuario tiene un correo, tiene un nombre, tiene un username, nosotros podemos agarrar de esos datos mismos la llave primaria. ¿Qué quiere decir? Que incluso el username puede ser una llave primaria. En este caso yo puedo, si elijo que sea una llave primaria, solamente puedo tener un nombre con ese tipo, con un nombre exacto con este tipo, ¿no? Por ejemplo, no pueden haber dos blopas, no pueden haber dos danos, simplemente puede ser uno, en la lógica que les estoy comentando. En cambio, las llaves sustitutas o las surrogate key son llaves que no tienen nada que ver con la lógica del negocio. En cuenta, nosotros tenemos aquí, le asignamos un ID a este usuario. Este ID
no tiene nada que ver con el usuario. Incluso si se lo borramos, Daniel sigue siendo Daniel. No hay más. Si se lo ponemos o le ponemos el número 25, no tiene nada que ver con Daniel, sigue siendo Daniel. Entonces, eso es como que la diferencia. Natural Keys, en resumen, Natural Keys son esas llaves que nosotros podemos asignarle en base a nuestra lógica de negocio, que sí tienen un peso en lo que va a ser todo el desarrollo de la aplicación. La surrogate key o llaves sustitutas son aquellas que el ID se le asigna y no tiene nada que ver con la lógica del negocio o con el registro que se le está asignando. Eso sería la diferencia. No sé, bueno, si tienen alguna duda, yo les voy a dejar algunos recursos para que los lean y listo, ¿no? Pero esa es la gran diferencia. Existen dos distintas llaves, ¿no? Las natural y las surrogate. ¿Ok? En este caso nosotros vamos a ver lo que son las surrogate key. ¿Por qué? Porque es la más utilizada. Como les digo, les voy a dejar recursos, pero hay una controversia, ¿no? En base a cuál es mejor y cuál es la más eficiente, ¿no? En este caso, en el mundo del desarrollo de las bases de datos, las más utilizadas son las llaves sustitutas porque son fáciles de implementar y la lógica no lleva más allá de la segunda forma normal. Si en algún dado momento a ustedes les indican que este tipo de tablas o bases de datos se pueden normalizar, pues estarían en un error, porque al asignarle tú un ID sustituto a tus tablas, simplemente estás llegando a la segunda forma normal, que es básicamente las que hasta donde puedes llegar, no puedes llegar a más, es agregar no tienes que tener datos, como dice la primera forma normal, no tienes que tener datos repetitivos o tener datos redundantes y llegas a la segunda en asignarle el ID, ¿no? Existen formas normales o formas de normalizar las bases de datos. Incluso hay diferentes autores que llegan hasta la octava o novena forma normal, pero en este tipo de tablas no puedes llegar más que a la segunda. Eso ahorita para dejarlo claro. Bien, aquí bueno, nuevamente están las cardinalidades. Aquí ya le asignamos lo que es el ID, así quedaría nuestro modelo entidad-relación en base a este autor. Y esta es la relación o la tabla que se tendría que hacer. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una tabla o una relación de muchos a muchos, nosotros lo que debemos de realizar es una acción. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo nada más tengo mis dos tablas que están acá? Yo al momento de pasarlo a la base de datos voy a tener errores. ¿Por qué? Porque esa tabla solamente me indica que voy a almacenar usuarios y roles. ¿Y cuándo se los asigno? En ningún momento le estoy diciendo que se vaya a asignar el uno al otro. ¿Qué es lo que pasa cuando es una relación de muchos a muchos? Se genera una tabla nueva que se llama tabla pivote o en algunos casos se le llama tabla pivote o una tabla de muchos a muchos que se convierte de uno a uno, ¿no? En esta parte nosotros vemos que aquí ya nosotros podemos asignar a nuestro usuario los diferentes roles. Al usuario 1 le estamos el ID de la lista 1 le estamos asignando el ID 1 con el rol 1. ¿Esto qué quiere decir? Que el nombre Daniel va a tener el rol de admin. Entonces así vamos a nosotros poder asignar. Y esta tabla ya nos permite asignar nuevamente otro rol. Puedo poner nuevamente el ID 2 o el ID 3 como aquí se está comprobando dos veces y se puede asignar esos dos roles. Entonces básicamente es eso, es el sentido de que nosotros pues pasamos, digamos, pasamos de esto a esto, ¿no? Una tabla relacionada, que nosotros ya podemos escribirlo o podemos traspasarlo a una base de datos para nuestros proyectos. Como les mencioné al principio, este tipo de bases de datos son muy comunes y se enseñan en muchas instituciones, incluso igual cuando yo estudié la ingeniería me enseñaron ese tipo de modelado. Pero existen muchos más, que es lo que vamos a ver a continuación. La más utilizada actualmente y la que es utilizada por los IDs o como los Workbench o los IDs de modelado de base de datos
ocupan la notación llamada pata de gallo. Hay otros que, bueno, tiene diferentes nombres, lo pueden encontrar de otras formas, pero básicamente es este tipo de nomenclatura, ¿no? Que seguramente ustedes las han visto tanto en Workbench como en Visual Paradigm o en Lucidchart, donde ustedes estén relacionando sus tablas, donde estén realizando su diseño modelado. Y básicamente es como la nomenclatura, ¿no? Donde esta flecha representa de 1, donde esta representa muchos, donde esta representa 1 o solo 1, donde esta representa 0 o 1, 1 o muchos y 0 o muchos, ¿no? Entonces esta es como que la más utilizada. Seguramente ustedes ya la han visto en algún ID. Si no, se los voy a mostrar enseguida, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las herramientas que yo recomiendo para realizar una base de datos? O el modelado, mejor dicho, de una base de datos. Existen muchas, ¿no? Y en internet, pues ahorita creo que existen mucho más. Pero las que yo he utilizado, por ejemplo, son MySQL Workbench, que creo que la mayoría utiliza este. Es rápido, aunque tiene algunas deficiencias, pero para hacer un modelado, pues sí se puede realizar. Para con proyectos comunitarios o cuando ya son más de una persona, pues ustedes pueden utilizar lo que es Lucidchart, que tiene bueno, utiliza este tipo de nomenclatura, las que les mencionaba, o utiliza la de Break, que es una muy utilizada Baker, para el tipo de relaciones. Es otro modelado que utiliza mucho Oracle, entonces también esta herramienta, dado caso que se quieran aprender también ese tipo de nomenclatura. Y una que se llama Visual Paradigm, que esta, bueno, es la que más recomiendo porque tiene infinidad de herramientas. Bueno, esta herramienta es de paga, pero también tiene una herramienta comunitaria que básicamente les va a servir para modelar y listo, ¿no? Eso es lo que tiene y creo que les puede funcionar muy bien, la pueden probar. Y nada más, bueno, ahorita lo que voy a hacer es enseñarles un ejemplo. Estoy en el Workbench. Ustedes, si se van a esta herramienta, ustedes aquí tienen lo que es su herramienta de modelado. Nosotros vamos a crear un nuevo modelado. Creamos un nuevo proyecto y pues vamos a hacer el del ejemplo. Podríamos hacer otros. Por ejemplo, ayer a los chicos vi que estaban haciendo una tabla de usuarios y de habilidades. Podemos hacer esa. Vamos a crear una tabla de usuario. Esta es la herramienta, ¿no? La herramienta te permite generar tablas. Tú aquí le puedes dar un nombre. Por ejemplo, le vamos a llamar user. Vamos a poner un ID. Vamos a utilizar lo que son llaves sustitutas. Y vamos a ponerle un nombre. Y además le vamos a poner un username. Y además un correo o email. Estoy aquí escribiendo en Spanglish. Username, email. Correcto, entonces vamos a ponerle que no sean nulos. Esta herramienta te ayuda muy rápido a tú poder generar una tabla con los atributos que tú quieras. Y además esa herramienta también te permite generar esta relación que hiciste, transformarla o hacer un foreign engineer y pasarla a una SQL, ¿no? A tus tablas ya en tu base de datos. Entonces es muy buena, es muy práctica. Y bueno, bien, aquí tenemos nuestra tabla usuario. Vamos a generar lo que es una tabla skills o habilidades. Vamos a ponerle igual una tabla ID, un atributo ID. ¿Qué más tiene una habilidad? Pues tiene un nombre. Y igual podemos poner una descripción. ¿De cuánto manejas la habilidad? Así es. Un nivel. Claro. ¿Cómo? Un nivel de la habilidad. La habilidad en este caso lo estoy... sería como, no sé, si tú sabes manejar en JavaScript, si tú sabes manejar
Node.js, digamos que nuestra lógica de negocio va a ser que un usuario se pueda asignar muchas habilidades, ¿no? A sí mismo. Que si básicamente que si yo me quiero en una tabla, por ejemplo, en LinkedIn, ustedes se asignan habilidades, ¿no? O aptitudes. Entonces básicamente queremos simular lo mismo aquí. A ese tipo de habilidades se refiere. Bien, ya tenemos la tabla. Aquí simplemente lo único que hice fue generar estas dos tablas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Que podría hacer. Por ejemplo, yo quisiera que mi usuario al momento de registrarse, pues solamente existiera un nombre de usuario, ¿no? Entonces yo a esta tabla le voy a poner a username unique, o lo que significa único, que no se va a volver a repetir, que por ejemplo, Dano no se vaya a volver a repetir, otro usuario lo vaya a volver a poner y que se vuelva a ingresar a la base de datos. Entonces yo me aseguro de que eso no suceda. Incluso yo puedo asignar a mi email, si en mi lógica de negocios lo requiero, pues lo tengo que poner único también. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí por el momento lo dejamos así. Los dos son únicos. Aquí nosotros en esta herramienta tenemos el Workbench que nos marca aquí sus índices en la parte de abajo. Y ya tenemos que estas dos son únicas y no se pueden repetir. Skills de igual forma. ¿Qué pasa si nosotros lo dejamos así? Pues nosotros podemos poner que sea JavaScript 2 veces o 3 veces o 4 veces. Esto es lo que está permitiendo esa tabla. Nosotros lo que tenemos que hacer es pues ponerle que sea único el nombre. Si yo sé JavaScript, pues sé JavaScript y ya no puedo volver a ponerlo. Esto no se vuelve a repetir. Entonces por eso es que le pongo el único, para que no se vuelva a ingresar a la base de datos. Y la descripción pues puede ser igual, ¿no? Aquí ya estoy ya tengo mis tablas pues ahí más o menos en base a la lógica de mi negocio. Yo ya estoy revisando y pues está bien, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos a hacer la relación. La relación básicamente es esa parte o la que habíamos mencionado anteriormente, donde nosotros vamos a hacer que esta tabla se relacione con esta, que un usuario pueda asignarse esas skills. Entonces yo es lo que pienso es de que un usuario o mi usuario en mi lógica de negocio voy a asignarle o puede asignarse muchos roles. Pero si yo digo que muchas skills pueden asignarse a un solo usuario, esta tabla va a ser redundante. Entonces yo lo que quiero hacer es de que se puedan asignar muchas habilidades y además que bastantes usuarios se puedan agregar esas habilidades, ¿no? Para que no solamente un usuario sepa JavaScript, sino que cualquiera que se lo quiera asignar, se lo pueda asignar. Entonces esta relación se convierte en una relación de muchos a muchos. En esta parte de la izquierda nosotros vemos lo que es las flechas y aquí tenemos una que se llama un Place New Identifier Relationship de N a M. N a M significa le ponen una variable diferente nada más para significar que es de muchos a muchos. Si se dan cuenta tiene las patitas como se le llama pata de gallo. Y lo único que vamos a hacer es darle clic y darle clic de esta a esta, ¿no? Y fíjense que se nos ha generado una tabla intermedia. Automáticamente el Workbench o el ID nos está generando esta tabla. Porque sabe o identifica que es una relación de muchos a muchos y que se pueden repetir los datos para cada uno. Bien, ahora, bueno, aquí lo que es de que el Workbench nos genera pues este tipo de nombres. Nosotros le podemos cambiar el nombre, podemos poner una tabla user skill que por lo general el nombre de la tabla pivote se le pone en base a las entidades que estamos relacionando, en este caso user y skill, ¿no? Y bueno, aquí viene otro concepto importante que se me olvidó mencionar en la presentación. Existen dos tipos de llaves foráneas: las que son llaves identificables y las que son no identificables. Este concepto también es importante en el modelado, básicamente porque tú siendo un desarrollador backend, por ejemplo, al momento de ver el modelo de base de datos, identificas
qué es lo que debes de poner o qué es lo que va a llevar esa tabla y qué es lo que vas a hacer durante el proceso. Entonces, si yo dejo esta relación así, estoy diciendo, al ser llave identificable, que este ID sí es importante en la lógica de negocios para el desarrollador. Y esto no es cierto, porque si nosotros quitamos el ID, como les mencionaba al principio, Daniel sigue siendo Daniel y no hay más. Pero si yo se lo dejo, estoy diciendo que ese ID en verdad corresponde a Daniel. Entonces, lógicamente, si yo tengo el número 1, 2 o 3, no importa. Entonces, esto es una llave, se tiene que convertir en una llave no identificable. ¿Cómo se hace esto? Bueno, aquí en Workbench lo que debemos de hacer es simplemente quitarle estas llaves primarias, porque aquí te la genera con llaves primarias. Entonces simplemente se las quitas y si ven, ¿no? Si ven aquí, le voy a dejar con una. Esta relación se pone como en punteado. ¿Esto qué quiere decir? Que es una llave no identificable. Que lo que quiere decir esto es de que esta ID no tiene relación con mi usuario, no se identifica en base a él. Yo le quiero llamar Daniel y simplemente no lo puedo llamar con el ID porque al final el usuario nunca se va a saber su ID, ¿no? Ya en un aplicativo. Entonces esto se convierte en no identificable y lo mismo tenemos que hacer con la otra tabla, ¿no? Si se dan cuenta, y aquí ya cambió. El tipo de línea ya se convirtió en punteada. Esto ya si lo ve un desarrollador, ya sabe que esta tabla o estos índices no son identificables o no son importantes para el usuario y no representan algo para la lógica del negocio. Entonces así se queda nuestra tabla. ¿Qué es lo que faltaría? Bueno, aquí faltaría ponerle un ID, porque bueno, si no le pones un ID, pues no tienes el control de lo que está pasando en tu tabla, y le vamos a poner que es una llave primaria. No, le vamos a poner, esto lo vamos a quitar. Uy. Y ya nos quedaría nuestra tabla de la siguiente forma, ¿no? Entonces el ID, no, ya. Entonces aquí ya tenemos un avance con este modelo. Yo ya sé que tengo una tabla de usuario que es una relación de muchos a muchos, y además le puedo asignar muchos roles y no puedo generar un usuario con el mismo nombre o con el mismo username o con el mismo email y listo, ¿no? Entonces pues ahí más o menos se está acercando a lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Todavía nos falta algo más, algo importante al momento de hacer una relación de muchos a muchos, y dependiendo de nuestra lógica de negocios es saber cuántas veces me puedo asignar esa habilidad, ¿no? En este momento esta tabla nos está permitiendo asignarnos muchos usuarios y muchas veces. O sea, yo podría asignarme a esta tabla o una habilidad, podría asignármela 3, 4, 5 o las veces que yo quiera, porque no estoy limitando. Aquí entra un concepto también importante que se llama llaves compuestas. Las llaves compuestas o simplemente son esas llaves, es la unión de dos llaves convirtiéndose en una sola llave compuesta. Para ejemplificarlo, nosotros debemos de convertir esta tabla en una llave compuesta con estos dos usuarios para que no nos permita meter otra vez una habilidad 2, 3 veces, sino que simplemente se detenga la primera. O sea, tú ya te asignaste que sabes JavaScript, no te lo puedes asignar otra vez. Entonces eso es lo que significa. ¿Cómo se hace en Workbench? En Workbench lo que hacemos es irnos a índices y nosotros vamos a escribir UK, que bueno, varias nomenclaturas dependiendo del tipo de autor que ustedes manejen, le ponen para identificar que esta es una llave primaria, una llave única. Skill. Esto va a ser una llave única y seleccionan las dos habilidades. ¿Esto qué es lo que hace? Pues es crear una llave compuesta entre esta y esta. ¿Cómo quedaría nuestro modelado? Aquí tenemos una llave única y si se dan cuenta, el Workbench nos está
pues seleccionando automáticamente lo que es esta llave, este índice que nosotros hemos asignado. Entonces así quedaría nuestra base de datos y pues ya estaría como que en base a la lógica del negocio lo que queremos hacer. Y por último, pues bueno, aquí lo que podemos hacer es con esta herramienta nos permite hacer un forward engineer. Básicamente lo que nos permite esta herramienta es pasar nuestro modelo de base de datos a nuestra base de datos real, ¿no? A lo que va a ser donde vamos a empezar a hacer consultas, donde vamos a empezar a insertar datos. Aquí me genera ya el SQL, si se dan cuenta. Me genera lo que es el script del SQL con las tablas, con todo lo que ya le hemos asignado. Le damos siguiente, le damos close. Y si nosotros nos metemos a lo que es nuestra base de datos, nosotros ya vemos que aquí ya nos asignó automáticamente las tablas, ¿no? Y con todo lo que le habíamos indicado. Entonces, básicamente es eso. Bueno, si tienen, como les mencionaba al principio, es muy extenso lo que es el tema de las bases de datos. No simplemente se queda en el modelado, sino que ya hay más. Ahí empiezan a empezar lo que es las consultas, las subconsultas y todo lo que tiene que ver con ya el lenguaje SQL. Pero en este momento, bueno, lo que les quise compartir hoy es lo que es el modelado de las bases de datos, nada más. No sé si...